Jóvenes, buenos días. Esta mañana vamos a estudiar en tres categorías gramaticales que son bastante importantes. En cierta manera, cada uno de ellos con sus diferentes variaciones. Y básicamente vamos a estudiar las normativas en el uso de cada uno de ellos. ¿Sí? Estamos hablando del artículo, el pronombre y el adjetivo. Cada uno con con una característica especial, con una manera bastante práctica y particular de uso. Entonces, es importante que nosotros sepamos diferenciar entre cada una de ellas, ¿no? Entonces, muy bien. A continuación vamos a ir empezando a hablar sobre el artículo. ¿Y qué podemos hablar del artículo? Básicamente es una palabra que delimita la extensión significativa del grupo nominal del que forma parte y que ayuda, por tanto, a presentar su referente o identificarlo con el contexto. O sea, es un elemento, es una categoría gramatical que en cierta manera va a definir o que ayuda a definir tanto al sustantivo, a un adjetivo, a que nosotros podamos considerarlo un referente o que nosotros podamos también referenciarlo o identificarlo dentro de un texto, ¿no? Y dentro también de un contexto, ¿no? Entonces, a esto le podemos añadir también de que nos va a ayudar también a reforzar tanto los accidentes gramaticales que pueden existir en otras categorías gramaticales, ¿no? Entonces, como son pues el género y el número, básicamente. ¿Listo? Entonces, es importante el artículo para esto, ¿no? Pero el artículo en cierta manera también tiene algunas normas, algunas reglas que son importantes pues que nosotros tengamos en cuenta. Eh, Siempre hay algo que es una situación que siempre está latente, que siempre está presente en el artículo, ¿no? Y que creo que ya lo hemos estudiado anteriormente, que es bueno que lo repasemos nuevamente para que podamos siempre tenerlo en cuenta y no olvidarnos, ¿no? Porque son preguntas básicas de un examen de admisión, de un simulacro, de un examen, ¿no? De un examen de manera general, siempre son preguntas frecuentes esto, ¿no? Entonces, básicamente, las formas del artículo femenino, ¿no? ¿No? Existe pues cuando hay algunos sustantivos que están en femeninos, además de los artículos, la y una, ¿sí? También se puede utilizar el artículo el y un, ¿sí? Siempre que suceda con un sustantivo que comienza por una A tónica o una HA, ¿no? Así lleven tilde o no, dice, ¿no? O sea, es básicamente eso, ¿no? Eh, y las palabras estas, pues normalmente son femeninas, pero por la sílaba tónica y para evitar la cacofonía, se utiliza pues los artículos en masculino, ¿no? Esto no significa de que las palabras se van a masculinizar, no. Más bien van a mantener el género, pero se hace básicamente para evitar, como ya les decía anteriormente, la cacofonía. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos área, que es femenino, pero se pone el área, igualito hada, un hada, agua, el agua. ¿Listo? En algunos casos, en algunas palabras, pueden recuperar su artículo femenino cuando lo pluralizas, ¿no? Por ejemplo, las áreas, ¿sí? Las hadas o las aguas también, ¿sí? Entonces es importante que tú sepas que este artículo femenino se pierde en este caso cuando es singular, pero, ¿sí? Pero recupera su artículo femenino cuando se pluraliza, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta esto, que es bastante importante. ¿Listo? Hay que considerar también lo siguiente. Recuerda, no debe utilizarse los artículos el o un como artículos femeninos cuando se interpone un adjetivo, otro elemento entre el artículo y el sustantivo. Por ejemplo, no, no se debe decir el majestuoso águila ni un filoso hacha, sino más bien la majestuosa águila y una filosa hacha. ¿Está bien? O sea, ¿qué significa? Que cuando tú tengas el artículo, o sea, el artículo, el, o
mejor dicho, se va a manifestar básicamente el artículo, no tanto por el sustantivo en este caso, sino por el adjetivo. ¿Ya? O sea, recuerda siempre esto que se está poniendo solamente el artículo él, ¿ya? Solamente se está poniendo el artículo él, en este caso, porque para evitar malos sonidos, básicamente. ¿Está bien? Malos sonidos. Entonces, pues es importante que sepas que esto sucede por esto, básicamente. Pero luego cuando aparece un artículo perdón, un adjetivo en medio del artículo, el sustantivo, normalmente se recupera el artículo, ¿no? La majestuosa águila, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta esto es un detalle bastante importante, y bastante necesario para que tú puedas evitar el error. ¿Está bien? Listo. Por ejemplo, también tenemos ahí un ejemplo un poco más largo y un poco más dificultoso. Dice, el ansia de placeres es tan perjudicial como el de dinero. ¿Está bien? Eso es incorrecto, sobre todo en el segundo artículo, ¿no? En el masculino, él. Lo correcto sería, el ansia de placeres es tan perjudicial como la de dinero. ¿Está bien? ¿Listo? Está bien, entonces en este caso, refiriéndose acá, se está poniendo el artículo refiriéndose a la ansia, o sea, el ansia, perdón, disculpen, el ansia, pero básicamente porque ansia es femenino. ¿Está bien? Por eso se está considerando de esta manera. Muy bien, pues entonces tenemos también otras reglas que son importantes que nosotros tengamos en cuenta. ¿Listo? Antes de continuar, te propongo revisar las páginas 216 y 217 para tu evaluación. ¿Listo? Revisa esas dos paginitas a ver cómo nos va, pues, ¿sí? 216 y 217. Continuamos entonces, pues. Es importante también saber lo siguiente, ¿ya? Los nombres de las letras A y H emplean el artículo femenino. Por ejemplo, la H, una A. Sí, bueno, eso es simplemente una regla, es para acordarse, ¿ya? Eh, es un fenómeno, pues, ¿no? Porque se supone de que debería ser el H, ¿no? ¿No? Pero bueno, en este caso, pues, se utiliza simplemente la, el artículo femenino, ¿no? La H, una A. ¿Listo? Entonces, es básicamente esa regla, a tenerlo en cuenta. ¿Listo? Otro. Eh, los nombres y apellidos de mujeres emplean el artículo femenino. Por ejemplo, en algunos casos, ¿no? La Ariana de mi colegio es una Valcárcel, ¿sí? Si tú te has dado cuenta, aquí aparecen dos artículos, ¿no? Sí, la Ariana, en este caso, una Valcárcel, ¿ok? ¿Listo? Entonces son dos artículos que se están presentando en este momento y a tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, pero solamente suceden con nombres y apellidos de mujeres. Ya, en este caso, no es que estemos cosificando al nombre propio, sino simplemente estamos haciendo una referencia de manera particular. O sea, podemos decir, eh, en mi salón hay una niña que se llama Ariana y que se apellida Valcárcel, ¿no? O sea, estamos diciendo en esa manera, pero en un sentido más coloquial, un sentido más familiar. Entonces, es básicamente eso, ¿no? Es una, es una práctica que se utiliza constantemente con el género femenino, con nombres femeninos. Entonces, básicamente es eso, no es otro afán de, de que nosotros podamos burlarnos o cosificar un nombre femenino, ¿no? Nada más, simplemente es eso. Muy bien, seguimos entonces. Otro, emplean el artículo femenino los nombres de empresas, así como siglas y acrónimos con núcleos en femenino. Por ejemplo, las Seguritas, la UNMSM, o sea, la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? O la UNIFE. ¿Está bien? Empresas, recuerda, empresas, siglas y acrónimos con núcleo en femenino. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más?
Otro, los sustantivos comunes en cuanto al género definen el sexo del referente mediante el artículo. ¿Está bien? Vamos a ver si hay algún ejemplo. Ah, ya, acá hay. Por ejemplo, el árabe, la árabe, el artículo va a definir el género de cada, en este caso, gentilicios, ¿no? Un ácrata, una ácrata. A propósito, un ácrata es una corriente ideológica, o sea, los famosos anarquistas, ¿listo? O sea, puede ser un ácrata o una ácrata, ¿no? Define el género del sustantivo. ¿Listo? Y las formas contractas, hay que tener mucho cuidado con las contractas. Es incorrecto decir las noticias del comercio, ¿no? Lo correcto sería las noticias de el comercio, ¿no? De el comercio, o sea, no del. Ahí se nos ha corrido también un contrato, ¿no? De el comercio sería. ¿Por qué? Porque el artículo el pertenece al nombre propio pertenece al nombre propio, en este caso, del diario, ¿no? El comercio es el nombre propio. ¿Listo? Igualito, vive en el distrito del Agustino, es incorrecto. Vive en el distrito de El Agustino. Igualito, ¿por qué? Porque no hay contrato acá, porque el artículo el pertenece al nombre propio del distrito. Igualito acá, la lectura del amor en los tiempos de cólera es incorrecto. La lectura de el amor en los tiempos del cólera. ¿Por qué? Porque él, ¿sí? El artículo pertenece al título del nombre, el nombre de la obra literaria. ¿Está bien? Siempre teniendo en cuenta estos detallitos. Muy bien, pues. Entonces, pues, eso es el artículo. Sí, rápidamente vamos al pronombre. Pronombre también es una categoría gramatical con diferentes accidentes gramaticales, ¿no? Tiene modo, tiene número, persona, tiempo, tiene número, ¿listo? Tiene género también, entonces tiene más accidentes gramaticales que las otras palabras, ¿no? Entonces, a considerar. ¿Qué es un pronombre? Desempeña la función de objeto directo, ¿sí? En este caso, ¿no? Debe usarse las formas lo, los para el masculino, singular y plural, y las para el femenino, igualito, singular y plural, ¿sí? Teniendo en cuenta estos detalles, ¿ya? Funciona, básicamente, entonces vas entendiendo de que funciona como un objeto directo. ¿Listo? ¿Qué más? Por ejemplo, te pongo, ¿has visto a Wilber? Sí, lo vi en esa tienda. Ese lo, este lo, está funcionando como artículo, perdón, como objeto directo. ¿Ok? ¿Has visto a Wilber? Sí, lo vi en esa tienda, refiriéndose a Wilber, ¿no? Este lo se refiere a Wilber. ¿Has visto a Dani y a los niños? Sí, los he visto en la calle. Los, sí, ese pronombre, funciona, los funciona para Dani y los niños, para todos, ¿no? Para esto, todo este conjunto. Igualito en este caso, lo funciona para Wilber. ¿Listo? Compré la gaseosa y me la bebí sin que nadie me viera. ¿Está bien? La se refiere, no es la misma, no es el mismo la que está acá. Este es la de artículo. En la se refiere a un pronombre, refiriéndose a un pronombre en primera persona. Me la bebí sin que nadie me viera. O sea, yo me la bebí. ¿Listo? ¿Has saludado a las nuevas alumnas? Sí, las saludé. Este caso, este pronombre refiriéndose a las nuevas alumnas, ¿ok? Durante el recreo. O sea, son objetos directos, si tú te das cuenta, en este caso, funcionan también como para reemplazar, para que los nombres, los sustantivos, no sean repetitivos constantemente, ¿no? O sea, no se repitan, no haya, o sea, haya cierta dinámica en el texto, haya cierta dinámica en una lectura, en una oración, ¿no? Imagínate, ¿has visto a Wilber? Sí, a Wilber lo vi a Wilber, sí vi en esa tienda Wilber, por ejemplo. O sea, suena muy plano, ¿no? El texto, si estuviésemos repitiendo el nombre a cada rato. Entonces, para evitar esos detalles, para evitar esos errores que se presentan también, sí, usamos básicamente los pronombres. Muy bien, listo, pues, ¿qué más? Es importante dada la gran extensión en el uso de los hablantes cultos en ciertas zonas de España, de la forma le, o sea, el le, cuando el referente es un hombre, se admite únicamente para el masculino. Pero eso es básicamente en España, chicos, ¿ya? Este,
en América Latina el uso constante de le se utiliza, se es considerado como un vicio, ¿no? En este caso el leísmo. ¿Has saludado a Julio por su cumpleaños? Sí, le saludé durante la semana, durante la mañana, perdón. Sí, se usa también acá en América Latina, ¿ya? Pero el uso constante y el uso exagerado ya se considera un vicio, ¿no? Que es el leísmo. Sí, a tenerlo en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Otro, objetos. Cuando el pronombre desempeña la función de objeto indirecto, debe usarse las formas le y les, ya, singular y plural respectivamente, ¿no? Con independencia del género de la palabra a la que se refiere el pronombre, o sea, para ambos casos, ¿no? Masculino y femenino. Por ejemplo, lo correcto sería, le di los caramelos a mi hermana Teresa, o sea, le di los caramelos a mi hermana Teresa, le, correcto. Le entregué los paquetes a mis tíos, incorrecto sería, les entregué los paquetes a mis tíos, o sea, plural, ¿sí? Manteniendo siempre el número en este caso. Lo que no varía, lo que se mantiene siempre, o mejor dicho, lo que no va a cambiar, lo que no siempre va a ser el género. O sea, es indistinto para ambos géneros. ¿Listo? Por ejemplo, ahí sería, recargué las tarjetas a mis padrinos. Les recargué las tarjetas a mis padrinos, ¿no? Doblemente plural, las y a mis padrinos. ¿Listo? El otro, no di las tizas al autor. No le di las tizas al autor. ¿Ok? O sea, es básicamente, ¿no? Ahora, también se puede obviar, ¿no? O sea, tú puedes fácilmente decir, recargué las tarjetas a mis padrinos. Fácilmente, ¿no? O sea, tú lo puedes obviar. Igualito, no di las tizas al tutor. Igualito también, o sea, es básicamente eso, ¿no? Pero por comodidad se utiliza también, ¿no? Se utiliza ambos pronombres para, para darle función de un objeto indirecto. Muy bien, simplemente eso. Ya, muy bien. El pronombre. Y por último, el adjetivo, que también es importante tener en cuenta. Eh, una norma, una regla es el apocopar de los adjetivos. Apocopar es cortar, ¿no? Cortar, abreviarlo en cierta manera. Por ejemplo, tenemos del adjetivo bueno, se apocopa, mi buen amigo Wilber se entristeció, buen, ¿sí? Para también en cierta manera, para que pueda encajar dentro de la oración. Puedo decir yo, mi amigo bueno, Wilber, se entristeció, ¿sí? Pero si decimos de esa manera, como que no hay mucha dinámica también, igualito. Siempre las palabras, las características de las palabras, siempre están hechas como para dar dinamismo a la oración o al texto que nosotros tenemos. ¿Listo? Recuerda siempre eso. ¿Listo? Mi buen amigo Wilber se entristeció, se está apocopando, se está cortando el adjetivo buen en este caso. Igualito con ninguno, no hubo ningún error. ¿Ok? Está bien, listo. Ningún error, se apocopó. Alguno, algún día te daré lo que pides. ¿Está bien? Listo. No siempre se va a apocopar, perdón, apocopar, sino en momentos que sean necesarios para que puedan encajar, el adjetivo pueda encajar dentro de la oración. Más reglas, el numeral uno también, uno, una, se apocopa en la forma un únicamente cuando antecede a un sustantivo masculino. Por ejemplo, trajo un cuaderno. ¿Está bien? ¿Listo? O también cuando, en este caso, el femenino se apocopa cuando el sustantivo que le precede, ¿sí? Tiene la sílaba A, perdón, sí, la A tónica, ¿no? Un águila volaba por aquellas cumbres, ¿no? No se dice una águila, no, un águila volaba por aquellas cumbres. ¿Sí? Sencillo. Sí, otras más, unas reglas más. No se apocopa nunca cuando antecede a sustantivos femeninos que no comienzan por A tónica. Por ejemplo, una aguamarina es una variedad del berilio. ¿Listo? En este caso, agua marina está refiriéndose a un elemento, ¿sí? A un elemento, a una sustancia, listo, y es una palabra compuesta, ¿ya? Agua marina, en la sílaba tónica no está en la primera A, sino básicamente está agua marina en la penúltima sílaba en este caso. ¿Está bien? O sea, por la unión de estas dos palabras compuestas, la sílaba se corrió hasta la penúltima sílaba.
Está bien, pero la sílaba tónica se corre hasta la penúltima sílaba. Entonces, en este caso, no hay ningún problema. O sea, se puede utilizar el artículo una y no es apocopa. Una agua marina es una variedad del berilio. ¿Listo? Otro, todos los numerales compuestos que contienen el numeral simple uno, una, se comportan de la misma manera y solo se apocopan ante sustantivos masculinos y ante sustantivos femeninos que comiencen por átono. Bueno, esa es la repetición de la regla anterior, ¿no? O sea, simplemente estamos reforzando lo que decíamos anteriormente. Por último, asimismo debe decirse 1%, 21%, 31% y no 1%, 21%, 31%, ¿no? 31% es el correcto, ya que el numeral 1, una, solo se apocopa ante determinados tipos de sustantivos. Recuerda este detalle, estamos reforzando lo que decíamos al inicio de las reglas de adjetivos, ¿sí? Estos adjetivos, ¿listo? 1000 es un sustantivo masculino, por lo que los determinantes que lo acompañen deben ir también en masculino. Los miles de personas, acuérdate, salieron del lugar. Los grados comparativos mejor, peor, superior, inferior, mayor y menor no admiten ser modificados por los adverbios más y muy. Eso es algo un poco más utilizado, ¿no? Normalmente no se utiliza más mejor ni muy mejor, sino simplemente este trabajo es mejor que el anterior, nada más. No, o sea, no se admite el uso de estos adverbios. ¿Listo? Muy bien. Básico es esto. Entonces, es la presentación de las normas de estas tres categorías gramaticales. Importantes para el uso, ¿sí? Repasa. Tienes el video para verlos las veces que tú quieras, las veces que tú creas que sean necesarias. ¿Listo? Y lo único que te pido es que investigues un poco más, repasa y que no te quedes atrás, ¿no? Simplemente es esto o una pequeña introducción para que tú puedas ir llenándote de conocimiento. Muy bien, pues te dejo y nos estamos viendo, pues, nos estamos viendo en clases durante el día. Chao, nos vemos.